Hay una cuestión que muchas veces nos plantean cuando hablamos de 50 años de España en libertad. La primera cuestión que nos plantean muchas veces los periodistas es: ¿vaya a conmemorar la muerte de Franco? Porque claro, que en noviembre de este año se cumplen 50 años de la muerte del dictador. Y desde el gobierno de España decimos que no vamos a conmemorar la muerte de Franco. Lo que sí vamos a conmemorar son las posibilidades que se abrieron en España para definitivamente conquistar la democracia y definitivamente conquistar las libertades. Porque movimientos en pro de la conquista de la democracia se habían producido mucho antes de la muerte del dictador, y desde luego se siguieron produciendo lógicamente y trataron de asentarse una vez que murió el dictador. Pero sí que se abrieron esas posibilidades. La muerte del dictador definitivamente supuso que pudiera volver de una manera ya llana y libre el exilio republicano de Francia o los exilios que teníamos en distintos países de todo el mundo, y poder recuperar algo que para nosotros es fundamental: aquella idea de que ese exilio estaba suponiendo y estaba representando y era el referente de lo que había sido la Segunda República, ese exilio que terminó de convertirse en ese cordón umbilical que se une a la democracia que vamos a conquistar y conquistamos, y que evidentemente no podía partir de cero, sino que tenía tenía que vincularse de alguna manera a lo que había sido la época de las libertades y la democracia, las reformas en la Segunda República Española. El exilio pudo volver a partir de la muerte de Franco. Y no solamente vamos a conmemorar esas posibilidades de la conquista, sino fundamentalmente lo que supuso a partir de la muerte del dictador, a partir de tener la Constitución del año 78, la consolidación de la democracia y el desarrollo de nuestro país, que ha hecho posible que alcance las mayores cotas desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista cultural. La España del 75 era una España donde las personas tenían una renta per cápita de 15.000 euros. Hoy, en el 2025, tienen más de 31.000 euros de renta per cápita. La España del 75 era una España donde prácticamente el empleo femenino era 45 puntos por debajo de los hombres, y hoy pues es un 7% por debajo de los hombres. Todavía no estamos en la igualdad plena, pero bueno, hemos avanzado muchísimo. El nivel, por ejemplo, de profesores, en este caso de enseñanza superior, en la población era de un 7%. En este momento, los españoles y las españolas, un 37%, han tenido ya estudios universitarios. Podemos decir que la esperanza de vida al nacer en el año 75 eran 73 años. Hoy estamos hablando de 84 años. Podría seguir poniendo muchísimos ejemplos, como aquel que en ese momento había tan solo 13.000 hectáreas de espacios protegidos, y en este momento tenemos prácticamente 13 millones de espacios protegidos. Tenemos, 150.000 hectáreas de espacios protegidos, y tenemos más de 13 millones de espacios protegidos. Claro, la pregunta que muchas veces se formula: ¿y por qué tiene interés el Gobierno de España en impulsar este programa de España en libertad? Pues fundamentalmente emanan de varias preocupaciones. Y yo creo que la principal preocupación tiene que ver con alguna encuesta que ha salido por ahí, en la que nos dice que un 24% de gente joven no le importaría vivir en un régimen autoritario. 24% de hombres y un 18% de mujeres. Eso realmente nos preocupa y evidentemente pone de relieve algo que para nosotros es fundamental, y es que hay una gran desinformación de lo que fue la dictadura. Y eso lleva, junto con los bulos, las mentiras, el revisionismo que se ha puesto en marcha por parte de las derechas y las extremas derechas, lleva pues a una confusión tremenda, y que haya un tanto por ciento de jóvenes que puedan
están votando a las extremas derechas en España. Eso evidentemente nos ha llevado a plantearnos este programa, a que estemos desarrollando este programa, a que fundamentalmente lo que nos interesa es establecer un marco de comparación en qué fue la dictadura y qué es la democracia, cómo se vivía en la dictadura y cómo se vive en la democracia en España en este momento, cómo las mujeres en aquel momento no podían sacarse un pasaporte sin el permiso del marido o del padre, o no podían tener una cuenta corriente sin el permiso del marido, o cómo las personas del LGTBI eran perseguidas y por la ley de vagos y maleantes o de peligrosidad social, e incluso los recluían en colonias penitenciarias como la de Tefía en Fuerteventura. Por tanto, el marco comparado para nosotros es fundamental, y este es un programa especialmente dirigido a la gente joven, para informarles de todo lo que fue de la manera más rigurosa la dictadura, para que reflexionen conjuntamente con nosotros y no se olvide, como decía antes el embajador, el papel que desempeñó esta dictadura en la merma o en la inexistencia de libertades, en la represión, en las víctimas que sufrieron la dictadura. Por eso es un programa que va a girar en torno a distintos grandes hitos, ¿no? Hay un primer hito que es evidentemente contar cómo se ha pasado de la dictadura a la democracia, cómo este país tiene libertades, libertad de expresión, libertad de asociación, como tiene una constitución, como la constitución del 78. Esa idea de los grandes cambios políticos, económicos, sociales, culturales, que ha propiciado realmente que llegue la democracia. Hay un segundo gran hito que tiene que ver muchísimo con los profundos cambios sociológicos que se han producido en España. No es lo mismo la España de la dictadura sociológicamente, desde todos los puntos de vista, que la España que tenemos hoy. ¿Y quién tiene el principal protagonismo de los cambios sociológicos de España? Fundamentalmente las mujeres. Las mujeres han desempeñado un papel clave en el cambio sociológico de este país. Hay otro elemento que para nosotros, y antes el embajador hacía mención también, tiene una gran importancia, y es que no es otra cosa que pasar del aislamiento político que tenía España a pasar a formar parte de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en su momento. Hace unos días, el día 12 de junio, celebrábamos el 40 aniversario de la entrada de España, o de la firma del Tratado de España en Europa, y lo recordamos perfectamente, y los grandes saltos que ha dado España con las ayudas que han llegado a Europa, pero también la contribución que ha hecho España, nuestra España democrática, al propio desarrollo, fundamentalmente en libertades, en aspectos de ciudadanía, en aspectos sociales a Europa. Bueno, lo recordamos porque, claro, la gran ilusión que teníamos los españoles y las españolas es estar en Europa, ser iguales que los países de nuestro entorno. Y esto ya los demócratas a lo largo de la dictadura lo habían venido planteando. Muy significativo lo que se llamó el contubernio de Múnich, cuando gentes del interior, demócratas del interior y gentes del exilio se reunían en Múnich y planteaban claramente la necesidad de entrar en Europa, pero cuando hubiera libertades. Porque ya Franco estaba pidiendo la entrada en Europa y ahí fue una contención importantísima para que no se entrara si España ya no era un país libre, un país que tenía elecciones libres. Esa idea que ha hecho posible que los españoles y las españolas tengamos un gran aprecio a Europa y los tantos por ciento tal vez más elevados de europeísmo precisamente estén en España. Hay gente que la cuestiona en España, pero ya sabemos el papel de las extremas derechas, tanto ahí como en Europa, enfrente de lo que supone el planteamiento europeo. Otro de los grandes elementos que nos llevan a todo el conjunto de programación en el que estamos desarrollando por toda España, pero también por el exterior, tiene que ver con algo tan importante que eran las profundas desigualdades que había en España a lo largo de la dictadura, y cómo con la llegada de la democracia se avanzó hacia la universalización de los derechos en la salud, los derechos en la educación, etcétera. Parece que no tiene importancia,
pero es importantísimo para nuestro país, para el bienestar de nuestro país, para la convivencia de nuestro país, para el desarrollo de nuestro país, la universalización de los derechos. Y hay otro hito que nos lleva mucho a profundizar en él, y es que, claro, el país que teníamos con la dictadura era un país tremendamente centralizado. No se movía nada que no se decidiera en Madrid. Y no solamente no se movía, sino que había una profunda represión sobre las lenguas, sobre las identidades colectivas de los distintos pueblos de España. Y es bastante significativo el paso de ese aislamiento que teníamos a un proceso de descentralización tan profunda que se ha llevado a cabo en nuestro país, que hoy prácticamente tenemos casi un Estado federal. No con ese nombre, pero prácticamente con un marco competencial que evidentemente sí que permite que podamos decir que nos acercamos al Estado federal. Estos son hitos en torno a los cuales se está reflexionando en este país en muy diversos foros y con muy diversos formatos. Hay otra cuestión que nos preocupaba a la hora de tener en cuenta esta efemérides para lanzar el programa España en Libertad. Y el haber hecho una reflexión sobre qué pasó cuando se cumplieron los 20 años de la muerte del dictador. Cuando se cumplieron los 20 años de la muerte del dictador, año 95, prácticamente casi nadie trató un poco de pensar en cómo profundizar sobre lo que había pasado, la dictadura, de traerlo, posiblemente porque creíamos que eso jamás volvería. Y sin embargo sí que hubo grupos de extrema derecha, grupos de las derechas, que sí que lanzaron una ofensiva potentísima de revisionismo histórico. Una ofensiva potentísima que fundamentalmente se basó en dos pilares. Una, que la dictadura no fue tan mala, y dos, que la culpa de la guerra de España, 36-39, la tuvo la República. Eso sí que se lanzó en el año 95 con mucha potencia, con libros de pseudohistoriadores como Pío Moa, como César Vidal, que curiosamente esos libros empezaron a extenderse y a estar prácticamente en los grandes almacenes de nuestro país, en tanto que los libros de Tuñón de Lara, los libros de Pierre Vilar, los libros de los historiadores rigurosos de análisis científicos, pues prácticamente no salían del marco estrictamente universitario. Claro, parece que no tiene importancia el avance del revisionismo histórico, pero sí tiene importancia porque empieza a calar en la sociedad. Cuando se empieza a decir que se blanquea, decimos que se blanquea la dictadura, pues es que no se hace otra cosa sino justificar de nuevo lo que se justificaba en los años 40. Se empieza a justificar el golpe de Estado por parte de los militares que se sublevaron contra el régimen republicano. Cuando decimos que dicen que es la República la que tiene la culpa de la guerra, pues estamos diciendo que eso que empieza a extenderse por estos libros a los que hacía referencia de estos pseudo historiadores, pues es una copia exacta de lo que dijeron, entre otros, Joaquín Arrarás en su Historia de la Cruzada, echándole la culpa a la República de que se hubiera producido la guerra. Pero no deja de ser significativo, como esto no se queda solamente en esta publicística, sino que cuando ya sube la derecha al poder en el año 96, pues inmediatamente empiezan a lanzarse toda una serie de ideas fuerza que después van a ser repetidas, especialmente en el ámbito sociológico del conservadurismo español y de las derechas. Ideas como, por ejemplo, hay que pasar página. Dicho de otra manera, no hay que conocer el pasado. Pasemos de aquello, hay que pasar página. Junto con otra idea, y es la idea de no hay que reabrir heridas. Esa idea de no reabrir heridas cuando las heridas estaban abiertas, y que no nos lo digan a nosotros, los que estamos trabajando en memoria democrática, la Secretaría de Estado, que estamos permanentemente asistiendo a exhumaciones, algunas exhumaciones masivas, y donde nos damos cuenta que cuando abrimos una tumba, realmente cerramos una herida, cerramos herida de la familia, contribuimos a que le hagan el duelo que nunca le pudieran dar,
y que le puedan dar digna sepultura a esos familiares. Porque no hay que olvidar todavía la existencia de fosas comunes, pero también es una tarea prioritaria del Gobierno de España en estos momentos en que dentro de 4 años hayan desaparecido definitivamente las fosas comunes en España. Y hay otra idea que se empieza a lanzar con las derechas en el poder en el año 96, es aquel de que todos fuimos culpables. Ese planteamiento de la equidistancia, todos fuimos culpables, no. Los culpables son los que se levantan contra un régimen legalmente establecido. Es curioso, cuando se lanzan todos estos mensajes, pues prácticamente hay una respuesta mínima por parte de la historiografía. Los libros Antimoa, por ejemplo, que empezaron a salir, pero no había conciencia de que deberíamos de profundizar, nos cogió mirando para otro lado, deberíamos de haber profundizado o de profundizar ante las nuevas generaciones de qué fue la dictadura y cuáles son los grandes logros de la democracia, aunque toda la democracia, como bien apuntaba el embajador, son imperfectas y evidentemente es mejorable absolutamente todo. Pero bueno, no caímos en eso, estábamos en otra tarea. Por eso esto también nos ha llevado a lanzar este importante programa de España en Libertad, especialmente dirigido a la gente joven, especialmente en el marco comparado de dictadura y democracia. Y antes decía el embajador algo que me parece que es importante. Hasta ahora, cuando hemos hablado de los procesos de la transición en España, os han rendido homenajes, porque todas las efemérides tienen homenajes. Casi siempre se ha rendido homenaje a los grandes actores. Tuvieron su importancia, mucha importancia, a los grandes actores que hicieron posible el proceso de la transición. Pero casi siempre se ha olvidado a una inmensa mayoría que hicimos posible, de alguna manera, el que en España conquistáramos las libertades y conquistáramos la democracia. Y claro, esta efeméride de España en Libertad va de homenaje no a los grandes actores, sino a los grandes olvidados y a las grandes olvidadas. A las mujeres, por ejemplo. No solamente a las mujeres que estuvieron manteniendo el país en los años 40, cuando sus maridos estaban en las cárceles o habían sido ejecutados, ¿no?, por defender un régimen constitucional, sino también a las mujeres que posteriormente siguieron de alguna manera en la resistencia, o aquellas mujeres que empezaron a participar de los movimientos ciudadanos, de los movimientos vecinales, cuando la emigración se amplió muchísimo y empezó a llegar a las grandes ciudades y empezaron a construirse barrios en los aledaños de las ciudades, de cualquier manera, barrios de autoconstrucción en muchas maneras, o que no llegaban los autobuses y ahí estaban las mujeres, también estaban los hombres de los movimientos vecinales. Pues a esas gentes hay que rendirles homenajes, porque sin ellos difícilmente hubiéramos tenido el clima de reivindicación, el clima de resistencia, el clima, podemos decir, político y sociológico, donde luego asentar la democracia. Y muchas veces, cuando he visto algún programa de televisión que habla de la transición, yo no me sentía representado. Y decía, vamos a ir, los estudiantes que estábamos combatiendo contra el franquismo, que estábamos en las calles todos los días, que pedíamos la libertad sindical en las universidades, en los sindicatos democráticos, que en las calles la policía nos reprimía o nos llevaba a los calabozos o nos llevaba a la cárcel. ¿Dónde estamos en esta serie de televisión sobre la transición? No estábamos en ningún sitio. A esos estudiantes, a esos hombres, a esta gente joven que batalló, a esos también le estamos rindiendo homenaje. Por ejemplo, va a haber una gran exposición que se va a recorrer prácticamente toda España, que lleva por título Los estudiantes contra Franco. O, por ejemplo, los movimientos obreros que surgen, especialmente en los años 60, cuando empieza a debatirse los convenios colectivos y empiezan a surgir los viejos sindicatos, pero también nuevos sindicatos, como las comisiones obreras, etcétera, y que van a ser un elemento fundamental para toda la resistencia contra el franquismo. A esto también le estamos rindiendo homenajes. Así es que esta efeméride va también de homenajes y de homenajes a la gente olvidada.
Y fundamentalmente es una efeméride que parte del rigor. Y el rigor fundamentalmente no lo dan las universidades, las reflexiones que están haciendo los profesores y las profesoras, los hispanistas y las hispanistas de aquí de Francia. No hace poco yo participaba en un coloquio internacional en torno a lo que se llama, en Toulouse, en torno a lo que se llevó por título La anatomía del franquismo. Bueno, pues me parece que era importante hacer esa reflexión. Pues esas reflexiones se están haciendo prácticamente en todas las universidades españolas. Hay interés por parte de los universitarios, de los profesores y profesoras universitarios, de hacer esto. Claro, todo esto tiene muchísimo que ver con la memoria. La memoria es la que nos puede alertar de estos peligros que supone que haya un 24% de jóvenes que pretenden, que no le importaría vivir en un régimen autoritario, y especialmente la memoria de las víctimas, los que tuvieron que tomar el camino del siglo, los que pasaron por las deportaciones, los que fueron a las cárceles. Todas esas memorias de las víctimas yo creo que es uno de los principales antídotos que hoy tenemos para combatir lo que es la ola reaccionaria que está en España, que está en Europa, como bien ustedes conocen. Así que bienvenidos y bienvenidas a este acto, que es un acto de conmemoración, es un acto de alegría, es un acto donde vamos a recordar de la mano de Máximo Pradera, de Laura Sabater, de Antonio López, las canciones de la transición. Esas canciones que cantábamos todos y todas en aquellos años, que teníamos una gran ilusión por conquistar en España la libertad y por conquistar la democracia. Pues nada, muchísimas gracias y que lo disfruten.